the moment, tonight is the night. Mi nombre es Leonardo Antonio Gómez Guerrero. Voy a presentar un tema de la etapa 1, el cual es el tema de la densidad. Y dentro de este se encuentran los subtemas del peso específico y la densidad relativa o gravedad relativa. Tenemos que densidad es igual a la masa del objeto entre el volumen del mismo, es decir, kilogramo sobre metro cúbico. Y estas son las unidades que se utilizan para representar a la densidad en el sistema internacional. Pero también se llegan a utilizar las unidades del sistema CGS, las cuales serían gramo sobre centímetro cúbico. La densidad se representa con la letra ρ griega. Además que la densidad es el valor, como ya se mencionó aquí arriba, es el valor que se obtiene dividiendo la masa del objeto entre el volumen. Dentro de la densidad o del tema de la densidad tenemos también el peso específico, el cual es así, parecido a una R, y el peso específico de un objeto se obtiene cuando dividimos su peso entre su volumen, es decir, que las unidades van a ser newton sobre metro cúbico, ya que sabemos que el peso es una fuerza, es por eso que es un newton, y el volumen obviamente es un metro cúbico. Otra manera de calcular el peso específico es cuando solamente sabemos su densidad y la gravedad, la cual ya conocemos. Esto es para, como ya se dijo, para calcular el peso específico de un objeto en función de su densidad. La densidad de un objeto o de una sustancia también se puede expresar en una escala relativa, la cual se llama gravedad específica o densidad relativa. La densidad relativa se define como la razón entre la densidad de una sustancia entre una densidad que se usará como base. En este caso, para los sólidos y líquidos, la densidad tomada como base es la del agua. Sin embargo, para los gases, la densidad relativa se define como el cociente de la densidad del gas entre la densidad del aire. Ahora bien, como ejemplo tenemos que calcular la masa de un cubo de aluminio que mide 10 centímetros por lado, cuando su densidad relativa es de 2.7. Bueno, para esto primero usaremos la fórmula de la densidad, porque nos piden la masa, y despejemos la masa. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Aún no tenemos ninguna de las dos variables, pero tenemos que la densidad relativa del aluminio es igual a la densidad del aluminio sobre la densidad del agua. Esto es igual a 2.7, que es el dato que nos dan en el problema. Y si despejamos la densidad del agua, la cual sabemos que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, nos da la densidad del aluminio. Ahora, 2.7 por 1000 son 2700, y esa es la densidad del aluminio. Ahora bien, usémoslo en la fórmula. La masa va a ser igual a 2700 por el volumen. El volumen tenemos el dato del volumen en centímetros, así que al convertirlo en metros nos queda como 0.1 al cubo, lo cual es igual a 0.001 metros cúbicos. Así que al regresar a la fórmula de la masa nos queda 2700 por 0.001 metros cúbicos
lo cual es igual a 2.7 kilogramos. Calor y cambios de fase, en el cual les voy a mostrar un pequeño experimento de cómo el agua, estando en estado sólido, cambia después a líquido y después a gaseoso. Pero antes de eso les voy a decir cómo se llama cada uno de esos puntos. En el caso de sólido a líquido se llama punto de fusión, que es cuando el hielo empieza a adquirir mucha temperatura y se convierte en un líquido, que sería el agua. Después de estando en estado líquido, empieza a adquirir temperatura hasta llegar a los 100 grados centígrados, que se empezaría a evaporar y a eso se le llama punto de ebullición. A continuación les voy a mostrar el pequeño experimento. En este caso podemos ver cómo el sartén va adquiriendo el calor del fuego, de la estufa, y va derritiendo el hielo hasta llegar a un punto en el que se está convirtiendo en agua. Voy a parar el video hasta que empiece a evaporarse y después continuamos. Como podrán ver, el hielo ya está literalmente en casi nada, ya está empezando a hacer burbujitas, lo que significa que el punto de la temperatura de este sartén ya está llegando a los 100 grados centígrados, por lo que el agua empezará a evaporarse lentamente. Como podremos ver, aquí ya nada más hay puras burbujitas, ya no queda nada de agua, nada literalmente, muy poquita. Y eso se le llamaría el punto de ebullición, que ya sería cuando el agua se convierte en vapor. Estoy realizando un experimento sobre la etapa 3, sobre circuitos eléctricos, ya que es un tema que me llamó la atención. Y sobre ese tema, que hay dos tipos de circuitos, que es el circuito en serie y circuito en paralelo. Yo realicé el circuito en paralelo porque es el más utilizado en las casas, porque hace que los focos de las casas tengan el mismo voltaje. Lo prendo y lo apago con la pava. Para realizar este experimento se necesitó una fuente, que es la pila, que es de nuevo 9 voltajes, un cable conductor y 3 foquitos de carga. ¿Pero qué cree? ¿Se ha robado unos focos? El experimento funciona de que la pila es una fuente de electricidad, los cables es un conductor que lleva la electricidad hacia los focos, y los focos transforman la energía eléctrica en energía luminosa. A continuación vamos a comprobar lo que habíamos comentado antes en en el circuito en paralelo. El voltaje es lo mismo en cada foco. En el primero salió 6.74, en el segundo 6.77 y en el tercero 6.77. Como podemos ver, si es el mismo voltaje en los 3 focos. El movimiento periódico de la etapa 4. El movimiento periódico es un tipo de movimiento que tiene como característica el repetir sus condiciones al cabo de un tiempo, y las dos cosas que representan este tipo de movimiento es el periodo y la frecuencia. El periodo, como se puede observar, es el tiempo mínimo al cabo del cual se repiten las condiciones del proceso, y su fórmula es periodo es igual a 1 entre frecuencia. Por otro lado, la frecuencia es el número de veces que el proceso repite sus condiciones en la unidad de tiempo, y su fórmula de frecuencia es igual al número de ciclos entre tiempo. La frecuencia se mide en Hertz en honor a Heinrich Hertz, que fue el que descubrió las ondas electromagnéticas, por lo que si un objeto tiene una frecuencia de 50 Hz, repite su ciclo 50 veces por segundo. En este problema, el médico determina que el corazón de un paciente late 120 pulsaciones por minuto, así que tenemos que determinar la frecuencia y el periodo. En la frecuencia tenemos los 120 ciclos y los minutos convertimos en segundos, porque así deben estar en la fórmula. Así que 120 ciclos entre 60 segundos nos da 2 ciclos sobre segundo, o 2 Hz, y el periodo, que es 1 entre frecuencia,
es 1 entre 2, lo cual es igual a 0.5 segundos sobre el ciclo. Pasa